El Bronco se inaugura en la campaña contra Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel le contesta con humor. Mid va a la cuna de Antorcha Campesina y Anaya va al episcopado. La violencia en Guerrero sigue provocando desplazados y hoy hay nueva información sobre Ayotzinapa. De esto van a hablar en la mesa Héctor Aguilar Camín y Regina Tamés. Murió Sergio Pitol, uno de los grandes de nuestra literatura. Vamos a conversar con José Luis Martínez, quien le hizo una de sus últimas entrevistas y es nuestro editor de Laberinto. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche. Es jueves 12 de abril del año 2018. Iniciamos con este pleito que parece va a ser tono de campaña entre candidatos. Después de que ya se volviera por fin candidato, Jaime Rodríguez Calderón, pues se fue contra Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador ya dijo, y aquí se lo pusimos, que la decisión había sido ordenada por Enrique Peña Nieto. Así le contestó el Bronco. Andrés Manuel, no te enojes, no te asustes. La mafia del poder eres tú. ¿Para qué te preocupas si voy en la cola? No te ganches. Sigue con tu chamba, yo haré la mía. Yo no soy palero de nadie. No te dejes llevar por tu enojo y tu hígado. No eres santo, ¿eh? Así que, tranquilo, calma, es una competencia. Échale ganas, ¿eh? Saludos. Y hoy, en Nayarit, durante su gira, Andrés Manuel López Obrador le respondió. Fíjese cómo le respondió. Uy, 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 ay, qué miedo. Mire cómo estoy temblando. Qué miedo. ¿Cómo dijeron los magistrados? Ellos no están haciendo política. No están haciendo política. Ando buscando al que se los crea. Vamos con los otros aspirantes. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Ixtapaluca, Estado de México. Todos los detalles los tiene mi compañero Abraham Reza. Abraham, cuéntame. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Así es, el día de hoy el candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, continuó por su gira de campaña, pero hoy en Ixtapaluca, Estado de México. En este encuentro, poco más de 10,000 agremiados al movimiento antorchista nacional arroparon al candidato. Y en un discurso que duró poco más de 30 minutos, el líder nacional de esta organización le pidió a todos sus integrantes llevar a todos los rincones del país un mensaje de unidad para que madres, hijos, hermanas, inclusive el Sancho dijo, hagan presidente a José Antonio Meade. Queridos amigos antorchistas, hermanos de lucha, ustedes van a llevar este mensaje a todos los rincones del Estado de México, ¿sí o no, compañeros? ¿Van a llevar a su familia y a sus amigos a votar el 1 de julio, sí o no? Nos comprometemos a que a partir de ahora el peso de Antorcha mueva los platillos de la balanza en favor de Antonio Meade, ¿sí o no? Levanten sus banderas, agiten sus sombreros en señal de aprobación. En este mismo encuentro, el candidato a la presidencia dijo que de ser electo como presidente, construirá un metro que corra de Chalco hacia La Paz, además de que dijo se comprometerá a impedir y a frenar que todo aquel que quiera impedir el progreso del país quede fuera de estas elecciones. La propuesta de Andrés Manuel de frenar el nuevo aeropuerto es muy clara. Va a frenar las oportunidades de miles de familias. Mejor frenémoslo a él.
Por lo pronto es la información, Carlos. Mañana el candidato estará por la mañana en el Estado de México también, pero en una reunión con el episcopado, y más tarde viajará a Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, Abraham. Muy buenas noches. Mañana nos escuchamos. Muchas gracias a ti, Carlos, y muy buenas noches. Y el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, se reunió hoy con estudiantes del ITAM y por la tarde tuvo un encuentro con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Como siempre, lo acompaña Selene Flores y tiene la información. Selene, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Durante su conferencia matutina, Ricardo Anaya afirmó que una vez que gane la contienda electoral el 1 de julio, lo primero que hará será aumentar el salario mínimo a 100 pesos. Dijo que lo primero que hará una vez en el poder será reunir a todas las fuerzas políticas, así como a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que este salario en 100 pesos quede justamente a los niveles de bienestar que la propia Coneval señala, aunque su meta será duplicar este salario para el 2020. México ya no será el país de los salarios eternamente bajos, artificialmente deprimidos. El salario mínimo en diciembre de 2022 alcanzará el nivel de la canasta de bienestar que establezca el Coneval, la agencia especializada, objetiva e imparcial que tiene México. Esto implica poco más que duplicar el salario mínimo. Carlos, más tarde Ricardo Anaya se reunió con estudiantes en el ITAM. Ahí el momento en el que el candidato de la Coalición por México al Frente fue más aplaudido fue cuando expuso sus propuestas para acabar con la corrupción en el país. Específicamente cuando habló de modificar el artículo 108 constitucional para poder sancionar al presidente en caso de que cometa algún acto ilícito o de corrupción. Pero el momento que sacó las risas de los presentes en este auditorio del ITAM fue precisamente en el momento de preguntas y respuestas, en el que un estudiante le pide al candidato se pronuncie acerca de las virtudes de sus contrincantes políticos. Dicho sea de paso, al candidato de la Coalición por México al Frente se le estaba olvidando que el Bronco ya es uno de los contrincantes que aparecerán en la boleta electoral. A ver, de Margarita creo que es una mujer sensible, de López Obrador es un tipo muy perseverante, y de José Antonio Meade, sin lugar a dudas, su mayor virtud es ser egresado del ITAM. El Bronco es entrón y es valiente. Bueno, le va a poner sabor a la contienda el Bronco, ¿eh? Para terminar el día, Ricardo Anaya estuvo reunido con la Conferencia del Episcopado Mexicano, con quienes también expuso su plataforma electoral y lamentó el fallecimiento de aproximadamente 20 sacerdotes en lo que va de esta administración en manos del crimen organizado. Mañana el candidato viajará a Mérida y nosotros estaremos muy pendientes de toda su agenda. Selene, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Margarita Zavala estuvo aquí en la Ciudad de México, se reunió en privado con 30 mujeres del International Women's Forum. Al término, Zavala volvió a referirse a lo que ella considera inequitativo, que es del reparto de los spots que va a tener en los medios de comunicación. Además, aseguró que regresará los recursos que le otorgó el INE. El INE ya le hizo la primera transferencia, mañana los va a devolver. La verdad es que los spots son para hacer real un derecho de los ciudadanos a un voto informado. Y la diferencia es increíblemente enorme. Yo con menos spot le gano a López Obrador, si no necesito tantos. Estamos obligados, como la candidatura, el INE está obligado a entregárnoslos y nosotros lo vamos a devolver. Eso es todo. El INE tiene que darme el recurso público. Yo, como lo renuncié, lo voy a devolver el día de mañana. Y Armando Ríos Peter hoy acudió al Instituto Nacional Electoral a revisar sus apoyos, cosa que, por cierto, como hoy lo sabemos, no quiso hacer en ningún momento antes. Hoy fue y muy rápido dijo, esto no se va a poder. ¿No? Esto es con lo que quieren que nos defendamos. Por eso he insistido que no nos dejaron un recibo, que si te ponen, esto es, pues tienes una mano que lo coteja como si fuera un espejo, ¿no? Por eso no se puede defender el ciudadano en este caso. Y eso estoy convencido que lo hicieron a propósito.
Eso lo hicieron a propósito. Vamos a dar rueda de prensa ahorita. El consejero Benito Nasif le respondió, dijo que el Instituto Nacional Electoral ha estado listo desde antes, pero desde ayer para recibir al aspirante Armando Ríos Peter, que se va a garantizar su derecho de audiencia, como le mandó al tribunal. Esto dijo Benito Nasif el día de hoy. Lo que sí le corresponde a la autoridad es garantizarle plenamente el derecho de audiencia y nosotros hemos dispuesto de todos los medios para que ampliamente, de forma plena, ejerza ese derecho. El día de hoy, la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó al obispo Salvador Rangel de Chilpancingo, quien se reunió con integrantes del crimen organizado. En conferencia de prensa, el secretario general de la SEMA, Alfonso Miranda, aseguró que el obispo debe actuar en defensa de su comunidad. Evidentemente sin ningún tipo de sanción expresada, ni mucho menos, sino más bien la búsqueda de un trabajo conjunto. El secretario de Gobernación evidentemente es consciente de la complejidad del estado de Guerrero, de los lugares donde trabaja Monseñor Rangel y también respetuoso en cuanto a lo que realiza Monseñor Rangel. No existe control de parte de la autoridad y él tiene que actuar en defensa de los sacerdotes, de las religiosas y de su comunidad. Tiene que buscar todos los caminos posibles para alcanzar la paz. Esto es en Guerrero y esto contestó hoy Alfonso Navarrete sobre lo que él cree debe ser la labor de la iglesia o de cualquier iglesia en México. Todas las asociaciones religiosas, todas las asociaciones civiles, políticas o privadas son parte del Estado Nacional Mexicano y por lo tanto contribuyen a su gobernabilidad, a que las cosas marchen en paz, a que las cosas marchen de forma civilizada. Esto sucede en Guerrero. Déjame contarles, desde febrero, los habitantes de 3 comunidades de San Miguel Totolapa, en Guerrero, vivían intimidados por presuntos guardias de un movimiento comunitario. La situación se volvió insostenible. 26 familias decidieron dejar sus hogares, huir, desplazarse. La historia es de mi compañero Javier Trujillo. Desde el pasado mes de febrero, los habitantes de 3 comunidades serranas de San Miguel Totolapan padecían violencia e intimidación de presuntos guardias comunitarios del Movimiento por la Paz. 92 personas salieron huyendo. Son 26 familias a los que poco a poco les cerraron centros de salud, luego los dejaron sin maestros y escuelas. Más tarde los criminales les cortaron el suministro de víveres, el transporte, el comercio y finalmente les impidieron el paso. El motivo, la presencia de Raibel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, quien tras un enfrentamiento con agentes federales huyó a la comunidad de San Miguelito y es protegido por habitantes de otras poblaciones serranas. San Miguelito trajeron al Tequilero, ellos lo trajeron ahí, arribaron y ahora ellos lo andan cubriendo. Lo andan cubriendo, ¿por qué? Porque ya saben que no pueden tenerlo ahí arriba por el ejército que ha subido y ha cortado los sembradíos. Entonces lo que ellos quieren es cubrirlo para que ya el gobierno ya no lo siga y ya allí sus pueblos ya, que según ellos van a limpiar, pero ¿y cómo van a limpiar si ellos lo traen? Ellos lo tuvieron en la mezcalera esa que está en la orilla, ahí lo tenían, nosotros sabemos, porque pues ahí hay unos que todavía están, los trajeron los del Salto, ellos son los que lo trajeron ahí, ellos son familia, los del Salto bajaban a San Miguel Totolapan. ¿Por qué dejaron de bajar? Porque empezaron a tener problemas con la familia michoacana. La mañana del pasado martes, hombres, mujeres, adolescentes y niños subieron algunas de sus pertenencias a sus camionetas. Atrás dejaron casi todo lo que tenían. Elementos del ejército mexicano y la policía estatal los escoltaron en la huida. Nosotros somos gente de trabajo, tenemos mucho ganado, tenemos muchos sembradíos de maíz, tenemos marranos, tenemos chivos, y nosotros tenemos que perder, pero no nos importa perder, mejor perder los animales y no perder la vida. Gabriel es una de las personas que ha vivido la violencia en carne propia. Nosotros salimos huyendo de ahí por culpa de los comunitarios, los que se hacen llamar comunitarios, pues, de lo que es Piedra Concha, Coronilla, Huerta Vieja, El Aguacate, Petlacala, todos esos que se hacen llamar comunitarios, pues, que
levantaron a mi papá el 6 de enero. Se lo llevaron antes de llegar a Coronilla, entre Coronilla y San Bartolo. De ahí lo levantaron y pues, hasta la fecha no sabemos nada de él. Y para don Hermelindo, campesino toda la vida, el futuro es tan incierto como lo es para decenas de personas de más de su comunidad. Que se quedó, ya se quedó, y lo que pasó, ya pasó. ¿Le gustaría regresar? Pues aquí en la playa. No, pues hasta el momento ahorita pues ha sido una alegría, porque pues se han mortificado por toda la familia, no tan solo por mí, por todos los desplazados. Claro. Así es. Me siento bien hasta el momento. Lo que hemos platicado que vamos a salir, ahorita vamos a hacer la lucha de salir a buscar trabajo, pues cada quien a donde les corresponda. No tiene familias en otras familias y a lo mejor nos echen la mano. La mayoría de desplazados se trasladaron a Atoyac de Álvarez, a 6 horas de distancia de sus hogares, donde les prestaron un predio y todo lo necesario para vivir temporalmente. Tiene 2 días y 3 noches. Algunos se fueron con sus familiares que están cercanos por aquí y quedaron como 83 gente y estamos ayudándole en todo lo que es alimentación, salud. Se sienten desprotegidos, me dicen, de que el gobierno federal subió por ellos el gobierno federal y estatal para poderlo bajar. Con imágenes de Carlos Villanueva e información de Javier Trujillo, desde Guerrero, Milenio Noticias. Así Guerrero, ahora Guerrero, que parece abandonado por el Estado mexicano hace muchísimos años. Guerrero, donde sucedió la triste noche de Iguala. Hoy se dio a conocer información que la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa y los días posteriores, hubo un intenso intercambio de mensajes telefónicos entre presuntos criminales que estaban en Chicago y otros que estaban en Iguala. Las conversaciones fueron obtenidas por autoridades estadounidenses que investigan no sobre el caso específico de Ayotzinapa, sino por otro caso. Toda esta información ya la tiene la Procuraduría General de la República. En los mensajes se habla de los eventos de aquella noche, en diferentes momentos se habla de 60 paquetes, refiriéndose, puede ser, a estudiantes, después se dice de 50 paquetes, se dan órdenes de qué se puede hacer con ellos, hay preocupación por el caos de aquella noche, nueva información en el caso, creo, más importante pendiente en este sexenio. Regina, Héctor, ¿cómo están? Este caso que sigue enredado, pero creo que lo que importa hoy de esto que conocemos, no sé si ustedes están de acuerdo, es que había una conexión, que quien trabajaba en Iguala hablaba con Chicago, ¿no? Que se intuía, se había dicho, etcétera, ¿no? Pero ahí está. ¿Quieres arrancar, Héctor? Bueno, teníamos la impresión de que esto era un grupo pequeño que operaba en Iguala, contrapuesto a otro grupo pequeño que operaba en Chilpancingo, los Rojos y los Guerreros Unidos. Y ahora vemos que los Guerreros Unidos realmente tenían a varios de sus dirigentes en Chicago. Y vemos que la línea, aparentemente muy larga, del flujo, básicamente de heroína o de pasta, de lo que lleven, de heroína y de morfina, viajaba efectivamente de Guerrero, que es una gran región ahora de producción de esto, ¿no? Y lo que es muy interesante, yo creo, es, por un lado, lo que estas conversaciones confirman, y por otro lado, lo que abren. Lo que confirman es que esta tragedia se debió cabalmente a una confusión en la cual estos locos, los Guerreros Unidos, pensaron que los estudiantes de Ayotzinapa que venían a Iguala eran una vanguardia de una ofensiva violeta, de una ocupación de Iguala por parte de los Rojos. Y este trato les dieron el trato de ser los sicarios de los Rojos. Esto me parece a mí importante. La segunda cosa que me parece interesante de esto es que confirma que el entramado delincuencial de Iguala estaba realmente metido en todos los niveles con la autoridad municipal, con el procurador, del que dicen, pues que nos auxilie ese güey. Y entonces, no, ese güey ya se cambió, ese ya se mudó para los otros. Ya hace otros. Entonces, bueno, y naturalmente la gran cosa nueva que introduce y el espectro que abre es que pues resulta que no eran
43, sino que eran en un momento 60, en otros 50, y que estos señores se dan cuenta de que han cometido un gigantesco error y que están en un liazo, y que esto les va a costar sangre, sudor y lágrimas, como efectivamente parece haberles costado. Entonces, me parece muy interesante más la segunda parte de todo lo que falta por aclarar. Aunque confirma mucho de lo que sucedió, que está en la versión oficial, abre muchísimas interrogantes de lo que no sabemos que sucedió. Sí, creo que algo que hay que tomar en cuenta es que pasaron ya 2 años y medio y que estos hallazgos son fundamentales para la investigación, pero que también este grupo que en aquel momento la Comisión Interamericana puso, digamos, para investigar, el grupo interdisciplinario de expertos, el GIEI, ya había dicho que había que iniciar una investigación sobre esta línea de que había pues una gran red atrás seguramente de droga entre los dos países, y puntualmente se hablaba de Iguala y de Chicago, ¿no? Sí, curiosamente el GIEI habla de Iguala y Chicago. Sí, exacto, ¿no? ya lo menciona desde su primer informe, que fue en septiembre de 2015, hasta el siguiente en abril de 2016. Digamos, el Estado mexicano de alguna manera minimizó que se trataba solamente de una red regional con gente de bajo perfil, mientras por otro lado en Estados Unidos se hablaba ya de una red transnacional, ¿no? Entonces en esta hay como un disparate entre que alguien estaba equivocado del tamaño del problema. Y pues efectivamente hoy vemos que fallecen, no solo asesinan o desaparecen a más de 43, pero que atrás hay una red gigante responsable con lo que tú mencionabas, ¿no? Con la aquiescencia y la colusión, no solo parece de autoridades municipales, como se pensó inicialmente, porque el tamaño pareciera que también son autoridades efectivamente estatales y también federales. Es interesante porque estos jefes de Chicago saben mucho de lo que pasa en Iguala. Saben todo hoy el detalle. Tenemos eso, pero saben el detalle. ¿no? Eso es increíble. Y les informan con detalle. Están realmente en la operación sobre el terreno. Solo que están con una hipótesis equivocada. Están con la hipótesis de que estos estudiantes vienen sobre ellos en plan de una ofensiva violenta. La otra cosa que queda muy claro es que, siguiendo lo que decía Regina, es que esto de los autobuses que conducen o que llevan paquetes ahora de pasta, de la amapola, para la heroína, para la morfina, es efectivamente una de las maneras o la manera en que se trasladaba hasta Chicago. Ahora, tú imagínate, claro, hablamos mucho de la red de complicidad de Iguala, pero la verdad es que es una red de complicidad que cruza todo el territorio mexicano y todo el territorio o la mitad del territorio americano. Porque ese camión tuvo que haber sido protegido de Iguala a Chicago. Es toda una ruta. Chicago, es toda una ruta. Entonces, realmente es una red de complicidad enorme, pues binacional por lo menos, ¿no? Sí, creo que falta también lo que tú decías. Esto significa que la investigación de ninguna manera se puede cerrar. O sea, el caso sigue sin dar respuestas satisfactorias, que creo que es importante ponerlo sobre la mesa. No se sabe del paradero de los estudiantes y que para las familias, pues, parte de la lucha del acceso a la justicia es saber en dónde están. Y eso sería como algo que incluso hay que preguntarles a los candidatos qué propuestas hay para este tipo de casos. Va a acabar siendo el gran caso pendiente. Bueno, el otro tema es que estos criminales, estos jefes y sus informantes, en realidad se sienten amenazados y les preocupan sus competidores delincuenciales. De lo demás están completamente cómodos, no tienen ningún problema con la autoridad, no tienen ningún problema. Su problema es... el negocio está perfectamente protegido y su problema es con sus competidores. Los rivales. No, nunca ves ahí, oye, pero la policía, no vaya a caer el ejército. No vaya a caer los federales. Son los que dan las instrucciones. Es decir, busquen a la policía de Huitzuco, busquen a la policía de Cocula y que nos vengan a ayudar. Porque esto ya se nos armó. Creo que abre... Está bien, qué bueno que la DEA se puso a trabajar. Regina, mil gracias. Buenas noches, Héctor, mil gracias. Buenas noches. Cuando regresemos, hoy salió de prisión el médico que había sido acusado de homicidio doloso. Le voy a contar por qué, cuál es el nuevo delito del que está acusado. Ahí están las imágenes, le cuento por qué salió ahora que vuelva.
anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar. Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día. Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. La Afición, domingos, 21:30 y 22:30 horas, por Milenio Televisión. Esta mañana fue asesinado a balazos el coordinador del área de homicidios de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. José Luis Mendoza se llamaba. Estaba a bordo de su coche en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Autoridades reportaron que en los hechos también fue asesinado el escolta del comandante Omar Orlando López Arredondo. La tarde del miércoles, un joven de 17 años de edad, identificado como Omar N., disparó a otro joven frente a la telesecundaria Alfredo del Mazo, allá en el Estado de México. De acuerdo con las autoridades, momentos después del hecho, Omar regresó a su casa y se suicidó. Hoy por la mañana se dio a conocer que el estudiante que recibió el disparo en la cabeza falleció en un hospital del municipio de Naucalpan. En tanto, las autoridades informaron que Omar N. era víctima de burlas y acoso de parte de sus compañeros. En Oaxaca, el médico, el doctor Luis Pérez, fue liberado hoy hace unas horas después de que la Fiscalía reclasificara el delito de homicidio doloso a culposo en el caso del menor Edward, de 3 años, que murió por una presunta sobredosis de anestesia, o por lo menos por una anestesia mal aplicada. Con esta resolución otorgada al médico, los magistrados buscan que se haga una nueva audiencia con una reclasificación del delito que se resolverá en cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal. La salida de Pérez ocurre horas antes de que se realizara un paro médico nacional en protesta por la acusación contra él. En Quintana Roo, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio embargó 22 inmuebles que eran propiedad de María Rosa Yolanda Angulo Castillo, madre del exgobernador Roberto Borge Angulo, preso hoy en una cárcel federal en Morelos. Las autoridades informaron que de estos inmuebles, 20 se encuentran en Cozumel, uno en Playa del Carmen, otro en Cancún. El embargo fue ordenado por juzgados de control y tribunales de juicio de primera instancia en el Distrito Judicial de Chetumal. En Nayarit, personal del área de la Fiscalía, agentes del Ministerio Público, policías estatales, embargaron también propiedades al exgobernador Roberto Sandoval. Es el rancho El Sueño, ubicado en el poblado de Aután, allá en San Blas. La propiedad de 17 hectáreas fue empleada para la cría de caballos, yeguas aztecas y españolas, en sociedad con Joan Sebastián y Ezequiel El Cheque Peña. Según informaron las autoridades encargadas de la investigación contra el exmandatario, está acusado de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y desvío de recursos. En Estados Unidos, hoy el presidente Donald Trump dijo que no tiene ninguna prisa para concluir las negociaciones del tratado. Una vez más insistió que si alguien no lo estuviera escuchando, que igual y ya lo acababa, pero luego dijo, hey, está muy cercano el acuerdo. So agriculture is okay with NAFTA, not great. We're going to make it great. We're going to make it great. And we're getting pretty close to a deal. It could be 3 or 4 weeks. It could be 2 months. It could be 5 months. I don't care. So, you know, the narrative of I'm pushing for a deal, I never push for a deal. I don't care. In fact, if everybody in this room closed their ears, I'd say I'd rather terminate NAFTA and make a brand new deal, but I'm not going to do that because I want everyone to be happy in this room, okay? We'll see how it goes. But we're going to make a fair NAFTA deal, much better than it is right now. La agencia Moody's modificó la calificación crediticia de México de negativa estable ante un menor riesgo por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un comunicado, la agencia dijo que a pesar de que la negociación ha sido un proceso desafiante, el tratado se ha mantenido sólido, por lo que estima que las discusiones seguirán avanzando con la expectativa de tener una versión actualizada hacia finales del 2019. Respecto a las elecciones, Moody's dijo que si bien generan incertidumbre, la probabilidad de que la próxima administración cambie la dirección política debilita algunos fundamentales crediticios. Dice, quien gane, puede ser muy bajo ese riesgo.
El Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia en 7.5%. Esto en un contexto donde el peso se ha apreciado frente al dólar, la inflación anual ha disminuido y en línea con las expectativas del mercado, la disminución de la inflación registrada en los primeros 3 meses de 2018 ha sido congruente con las expectativas y pronósticos del Banco de México. Hoy, el dólar, ¿cómo acabó el dólar? Está bien, últimamente anda bien el dólar contra el peso, 18 pesos con 19 centavos por dólar. Al menudeo, 18 pesos con 62 centavos. Sobre el ataque químico en Siria y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy el embajador ante las Naciones Unidas de Rusia, Vasily Nevencia, dijo que solicitaba a la ONU intervenir para evitar que Estados Unidos respondiera militarmente a los ataques que cometió el régimen sirio contra ciudadanos de su propio país el fin de semana pasado. The immediate priority is to avert the danger of war. You just mentioned that you want to avert the danger of war between the US and Russia. Look, we cannot exclude any possibilities, unfortunately, because we saw messages that are coming from Washington. They were very bellicose. They know we are there. I hope, I wish there was a dialogue through appropriate channels on this to avert any dangerous development. En Damasco, el presidente sirio Bashar al-Assad aseguró que las voces y movimientos de algunos países del occidente contribuyen a desestabilizar la región. Aseguró que esos actos son una amenaza para la paz y para la seguridad internacional. Y ante todo esto, Donald Trump continúa haciendo comentarios. Por la mañana en Twitter, Trump dijo que nunca mencionó cuándo el ataque en Siria podría ocurrir. Dijo que este podría pasar pronto o no. Agregó que en cualquier evento su administración ha realizado un gran trabajo en cuanto a deshacerse del grupo ISIS y que nadie le ha dado las gracias por esto. Vivir con Donald Trump. Pausa. Cuando regresemos, mal día para la literatura mexicana. A los 85 años de edad, después de una larga enfermedad, hoy murió Sergio Pitón. No tengas miedo. Sé lo que siempre has soñado. Sears me entiende. En el asalto a la razón de Milenio, Carlos Marín. Milenio Diario, periodismo con carácter. Bodegas Lleiroso, máxima expresión, Ribera del Duero. Este domingo a las 9 de la noche, aquí en Milenio Televisión, es nuestro segundo programa de ¿Y ahora qué? México frente al 2018. El tema de esta semana es corrupción. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver el domingo. El Attorney General en Estados Unidos no es autónomo, lo nombra el Ejecutivo. Llega al punto en que John F. Kennedy nombró a su hermano. Así es. Procurador, ¿sí? Sí. Y sin embargo, funciona de manera independiente. A mí si me preguntas qué quieres, una autonomía independiente o una una fiscalía independiente o una autónoma, pero rapidito, ni la dudo. Yo la quiero independiente. ¿Para qué necesitas? Independiente tiene que ver con lo que dice Ana Laura. Yo quiero decir una cosa que es muy importante, porque en América Latina se confundió mucho la autonomía con la necesidad de colaboración con el Ejecutivo. Entonces hicieron entes parecidos a las comisiones de derechos humanos. Eso no puede ser una fiscalía. La fiscalía necesita una coordinación fuertísima con la policía, con el CISEN, con el SAT, o sea, esta idea de que queremos un puro, que no tenga ninguna relación. Que además va a estar peleado todo el tiempo con los ejecutivos. Lo único que no puede dar, ni ese puro de arriba, ni es las instrucciones sobre qué se investiga y qué no.
Eso no hay. Lo demás necesitas colaboración, necesitas inteligencia. Bueno, la PGR tiene a su cargo la delincuencia organizada. O sea, no. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A su cargo en qué sentido? Hay que precisar. Investigar la delincuencia organizada, Carlos. Acuérdate que... Así es. Pero no somos especialistas en corrupción, en anticorrupción. ¿No? O sea, lo que quiero decir es, ojo, sí tiene que haber una buena relación de colaboración con el Ejecutivo. Sí, ahora, como todos estos políticos decías, todo creo, y creo que Luis Carlos lo dice muy bien en el libro, empiezan las elecciones, Marema. O acaba. Bueno, es que... No, bueno, empiezan las elecciones. Acaba. A ver, porque ahí es donde se hace esa primera negociación, ¿no? Y ahí hay un problema. Yo ponía en el mío, digamos, sobre corrupción, esta como teoría de los llaveros, ¿no? Cuando tú llegas a la presidencia de la República, ¿sí? Llegas con un llavero que abre muchas puertas, abre todas las compras gubernamentales, todas las obras de infraestructura, todos los puestos, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, yo voy, que soy candidato presidencial, ¿sí? Y me apalabro con todos ustedes me dan lana, dinero que entra ilegal a las campañas, pero yo ya quedo comprometida, yo ya me volví el rehén de ustedes tres, tú que construyes puentes, y tú que me vendes medicinas, y tú, Carlos, que quieres ser... ¿Qué haces tú, Carlos? De la Corte, quiero ser ministro de la Corte. Ministro de la Corte. Primer no abogado. Ya me dieron lana, y entonces ya, el gobernador tiene, en vez de 10 llaves, tiene 5, y el presidente municipal tiene tantas, pero así vas bajando, pero todos tienen algo que ofrecerte, entonces ya llegas embarazado, digamos, al desempeño de tu puesto. Así es. Entonces, pues los empresarios, porque entra también dinero ilegal de los privados y de los públicos. Claro. Entonces, pues tú ya empeñaste tu capital, si pierde tu candidato, pues ya verás, pero si gana, es el pase de abordar para... Y muchos le apuestan a todos. O para... trayectorias, muchas veces para todos, ¿de acuerdo? Muchos apuestan a todos. Sobre todo los empresarios. Sí, los grandes. Eso es lo que los gobernadores pasa. de cierto partido, supongo que... No, pero estos que están metiéndole lana... Esto del dinero ilegal en las campañas no solamente, digamos, daña la equidad de la contienda, que ya eso de por sí sería grave, es antidemocrático, sino que daña el ejercicio del poder, porque siempre nos quedamos en el voto, si es efectivo nuestro voto y que si viste unos tinacos, entonces pues ya te ganaste los de la colonia. No, el problema, como bien lo ha visto hablando de tinacos Ana Laura Magaloni, es después cuando llegas, porque tú eres el delegado y tú dices a dónde van las pipas de agua, ¿sí? Y va ahí a donde la colonia votó por ti, delegado. A la otra, no. No, porque además es donde yo puse lo que tuve que poner, Carlos. Pero eso abre el tema que a mí me parece que es como la otra cara de ver esto, que una forma de ir enfrentando este problema es construir un Estado que dé derechos, no que distribuya privilegios. Hoy, a los 85 años de edad, falleció el escritor Sergio Pitol, gran escritor mexicano. Sobre él hablé con José Luis Martínez, editor del suplemento Laberinto, aquí en Nuestro Milenio. Esto es un pedacito de esa conversación. Usted lo va a ver, una de las últimas entrevistas publicadas de Sergio Pitol hace algunos años, la hizo nuestro compañero, mi amigo José Luis Martínez. Puede que haya sido de las últimas entrevistas, aquella que hiciste con él. Con motivo de sus 80 años. Con motivo de sus 80 años. Cuéntame ese día y cuéntame un poco cómo lo volviste a ver después, ¿no? Ya no como entrevista, sino para visitarlo. Y fue una entrevista muy cálida. Octavio Hoyos vio unas plantas, unas enredaderas, flores, y le dijo, ¿me permite tomarle unas fotos en su jardín? Y Pitol se rió. No sabíamos que el jardín en realidad estaba en Coatepec, un jardín extenso, con una casa muy pequeña, donde él se iba a escribir cuando estaba bien. Y agarró y le dijo a Octavio, ¿cuál jardín? Ese es el patio. ¿Jardín? El de Coatepec. El de Coatepec, claro. Ponlo en un lugar, José Luis. Ponlo en un lugar. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde lo acomodamos? Más allá de su enorme amistad con Pacheco, con Carlos. ¿Dónde está? ¿Cuál es?
no solo como escritor, un traductor extraordinario que nos ayudó a leer de otra manera mucha literatura universal que importa, él como escritor. Ponlo en un lugar, José Luis. ¿Dónde está? Pitol es una de las presencias más importantes de la literatura contemporánea. Es un promotor y un provocador para conocer y acercarse a otros autores. Es un memorialista, un hombre que acude con frecuencia a la memoria para construir sus ensayos, sin volverse por eso un personaje egocéntrico. Es también un cuentista de primer nivel, es un gran novelista y sobre todo es un hombre que amó intensamente la literatura. Él tardó mucho en publicar, no le interesaba publicar, pero desde muy joven le interesó leer. Desde muy joven también le interesó viajar, conocer al otro, lo que ahora se llama la otredad. Su lugar es indiscutible, ganó los premios más importantes de nuestra lengua. Seguramente tuvo que, o le tendrían que haber dado el Nobel. No lo necesitaba. De ese tamaño. Un hombre de este tamaño no necesita el Nobel como no lo necesitó Borges. Ahora en el número que va a circular este sábado de Laberinto. Enseña de una vez, la puedes enseñar la portada, ya la estás preparando. Es una... Ya hay un gran ensayo de portada aquí de la Hasta la Vista para Sergio Pitol, un fotononón. Sí, de Octavio Hoyos. Hay un elogio absolutamente sensato, justificado, merecido, fundamentado, que escribe José Emilio Pacheco, uno de sus grandes amigos, sobre Pitol traductor. Y con una foto que acompañamos de Ricardo Salazar, que fue un descubrimiento del Laberinto, un descubrimiento de Milenio, y que ahora se reproduce con otros créditos y sin nunca dar la referencia de Ricardo Salazar, el autor. Una foto de los años 50, principios de los 60, que habla de esa amistad y Pacheco recuerda que Pitol tenía una frase para definirlos. Decía que eran una generación de tres. Descansa en paz, Sergio Pitol. Buenas noches, soy Carlos Puch. Lo veo yo el lunes, mañana aquí está Elena Soto. Gracias.